1979, Plymouth tenía un problema que no podía resolver con ingeniería. Tenía que resolverlo con maquillaje. El auto se llamaba Aero. Un hatchback compacto, liviano, que en su momento no había estado nada mal. Pero para 1979 ya nadie lo quería. Las ventas caían mes tras mes, los concesionarios lo veían acumular polvo en el lote, y en las oficinas de Chrysler alguien tomó una decisión que sonaba brillante sobre el papel: si el auto no vende por sí solo, disfrácenlo de otra cosa. Y así nació el Fire Aero. Un Aero común, pero con un motor más grande, frenos mejorados, un volante deportivo, y una calcomanía de una flecha en llamas cubriendo todo el cofre. Tan escandalosa que parecía sacada directamente del manual de otro fabricante. Porque lo era. Cualquiera que hubiera visto un Pontiac Trans Am reconocería de inmediato de dónde venía la inspiración. Solo que en lugar de un pájaro de fuego extendiendo las alas, aquí había una flecha ardiendo, apuntando hacia el parabrisas como si el auto mismo estuviera a punto de despegar. Pero esa flecha no iba a ninguna parte. Y lo que nadie en ese lanzamiento se imaginaba es que en menos de 2 años, el Fire Aero y el Aero entero, sin excepciones, desaparecería por completo del catálogo de Plymouth. No por un escándalo. No por un retiro de fábrica. No por un accidente que saliera en las noticias. Su verdugo estaba mucho más cerca de lo que cualquiera hubiera sospechado, dentro del mismo edificio, bajo la misma marca corporativa, vendido en el concesionario de al lado. Para entender cómo un auto puede morir sin que nadie lo mate directamente, hay que retroceder unos años. A un momento en que Estados Unidos estaba pasando por una de las transformaciones más raras de toda su historia automotriz. A principios de los años 70, los autos japoneses tenían un problema de percepción brutal en suelo americano. Eran chicos, eran económicos, eran eficientes, y a nadie en Estados Unidos le importaba nada de eso. El comprador promedio quería motores grandes, quería potencia, quería espacio. Un auto japonés parecía, en el mejor de los casos, un juguete. Construir algo pensado para el gusto americano no tenía sentido económico para las marcas japonesas, porque ese mismo auto jamás se hubiera vendido en su propio mercado. Y entonces llegó la crisis del petróleo, y en cuestión de meses, todo lo que Detroit sabía hacer bien se volvió un problema. Los autos grandes se volvieron caros de mantener. La gente empezó a hacer fila para cargar gasolina. Y de repente, ese auto pequeño y eficiente que nadie quería un par de años antes, se convirtió exactamente en lo que el mercado estaba buscando. Las marcas japonesas no dejaron pasar la oportunidad, pero cada una entró al mercado estadounidense a su manera. Algunas formaron sociedades. Otras simplemente exportaron sus propios modelos bajo su propio nombre. Mitsubishi eligió un camino distinto, uno mucho más discreto: vendería sus autos a Chrysler, y Chrysler los revestiría con nombres americanos, como si hubieran nacido en Detroit. Fue bajo ese acuerdo que nació el primer Aero, en 1976. Por dentro, era un Mitsubishi Lance celeste. Por fuera, llevaba una insignia de Plymouth y nadie preguntaba demasiado. Y al principio, funcionó. El Aero tenía algo que muchos autos económicos de su época no tenían: personalidad. Su carrocería tipo hatchback era aerodinámica para los estándares del momento, liviano, apenas rondaba las 2.400 libras, y esa combinación lo hizo popular no solo entre compradores comunes, sino también entre corredores. En pistas de drag y en circuitos SCCA empezaron a aparecer Aeros modificados, algunos construidos por nombres que cualquier aficionado a las carreras reconocería. Pilotos que sabían exactamente qué buscar en un chasis liviano vieron potencial ahí donde el comprador promedio solo veía un auto barato. Pero había un problema que ni los mejores pilotos podían disimular: el motor de fábrica era flojo. Terriblemente flojo. Los Aeros llegaban de fábrica con motores de 1.6 o 2.0 litros que, francamente, no le hacían justicia al resto del auto. Para que un Aero rindiera de verdad en pista, había que arrancarle ese motor original y meterle algo con más carácter. El chasis podía. El motor, no. Así que cuando Plymouth decidió lanzar una versión especial del Aero para revivir el interés del público, la lógica parecía simple: si el problema era el motor, había que darle un motor más grande. Y ahí nació la pieza central del Fire Aero, un motor de 2.6 litros que Mitsubishi bautizó internamente con un nombre técnico rimbombante. Uno que hacía referencia a su sistema de inyección de aire y a la forma particular de sus cámaras de combustión, hemisféricas. Sí, hemisféricas. Como en Emmy.
Aunque nadie en Chrysler se hubiera atrevido a llamarlo así en público, porque ese nombre ya pertenecía a una leyenda completamente distinta, a motores de otra escala, de otra era, con los que este motorcito de 4 cilindros no tenía absolutamente nada que ver más allá de la geometría de sus cámaras. Llamarlo EMI hubiera sido casi una burla para cualquiera que conociera la historia real de esa palabra. El motor también incorporaba un par de ejes de balanceo contrarrotantes, pensados para suavizar las vibraciones y reducir el ruido del motor a altas revoluciones, una tecnología que en teoría sonaba sofisticada. El único detalle es que esa misma tecnología ya venía en los motores más pequeños del Aero. No era exclusiva del FIRE Aero. No era el gran diferenciador que la publicidad quería vender. Y aquí es donde la historia empieza a torcerse. Un 30% más de cilindrada suena, sobre el papel, como una promesa de potencia real. Pero 1979 no era un buen año para hacer esa promesa en Estados Unidos. Las normativas de emisiones de la época eran de las más estrictas que la industria había enfrentado jamás, y para que ese motor de 2.6 litros pudiera venderse legalmente, Mitsubishi tuvo que ahogarlo con todo el equipo anticontaminante disponible, catalizadores, válvulas de recirculación, restricciones en el sistema de admisión, una relación de compresión reducida a apenas 8.2 a 1. El resultado final fue casi cómico. Después de todo ese trabajo, después de sumarle más de medio litro de cilindrada, el FIRE Aero terminó entregando exactamente la misma potencia que el motor de 2 litros que Mitsubishi vendía sin restricciones fuera de Estados Unidos. 105 caballos de fuerza. Ni uno más. El auto que debía sentirse como una bestia contenida terminó sintiéndose, en la práctica, casi idéntico al modelo que decía superar. Frente a ese resultado, Plymouth hizo lo que muchas marcas hacían en esos años cuando el motor no podía cargar solo con la promesa de rendimiento, compensar con todo lo demás. Y hay que ser justos, algunas de esas mejoras sí eran reales. El FIRE Aero llegó con frenos de disco en las 4 ruedas, algo poco común en un compacto de ese precio. Sumaron un diferencial de deslizamiento limitado en la parte trasera, que ayudaba de verdad a poner la potencia en el pavimento en curvas cerradas. Las llantas eran más anchas, montadas sobre rines de aluminio fundido, más livianos que el acero convencional. Por dentro, un tablero de instrumentos completo, un volante deportivo de 3 rayos y un acabado en aluminio cepillado que buscaba, sin disimulo, evocar la sensación de estar sentado en algo mucho más serio de lo que en realidad era. En términos de manejo, esas mejoras sí se sentían. El FIRE Aero frenaba mejor, tomaba curvas con más confianza, transmitía mejor la potencia disponible gracias a las llantas y al diferencial. Comparado con un Aero normal, definitivamente era una mejor experiencia al volante. Pero el resto del paquete, lo que se suponía debía convertirlo en algo espectacular, era, en el fondo, puro maquillaje. Calcomanías de FIRE Aero en los costados y en la parte trasera. Un logotipo de 2.6 pegado como si ese número por sí solo garantizara algo. Franjas que cubrían la mitad inferior de las puertas con un diseño que buscaba parecer agresivo. Espejos laterales rediseñados con una forma ligeramente más aerodinámica, un cambio tan sutil que casi nadie lo hubiera notado sin que se lo señalaran. Y, por supuesto, la pieza central de todo el espectáculo, esa enorme flecha de fuego estampada sobre el cofre, imposible de ignorar, imposible de confundir con sutileza. Durante el primer año, además, esa calcomanía tan llamativa solo estaba disponible sobre 2 colores de carrocería, negro y blanco. Un detalle curioso, casi contradictorio. El auto gritaba velocidad y fuego desde el cofre, pero en cuanto a personalidad cromática, apenas ofrecía 2 opciones, ambas bastante conservadoras para lo escandaloso del resto del paquete. Y en cuanto al precio, el FIRE Aero no era precisamente una ganga. Costaba varios cientos de dólares más que un Aero base, que ya rondaba los $4,600. Para el comprador promedio, eso significaba pagar una prima considerable por un auto que, en la práctica, no era mucho más rápido que el modelo económico que pretendía superar. Un poco más de agarre, un poco más de frenado, mucho más de imagen. Pero el corazón, lo que realmente hace vibrar a un auto deportivo, seguía siendo el mismo motor ahogado por las regulaciones de la época, disfrazado con una carcasa más grande y una promesa que no terminaba de cumplirse. Y el mercado, que rara vez se deja engañar por mucho tiempo, empezó a notarlo. Las cifras de ventas de 1979 lo dejaron claro casi de inmediato. Ese año,
el Aero completo, incluyendo todas sus versiones, con y sin el paquete FIRE Aero, apenas superó las 22.000 unidades vendidas en todo el país. Una cifra que, comparada con el año anterior, representaba una caída de casi 5.000 autos. Y de esas 22.000 unidades, solo una fracción pequeña llevaba el paquete especial que se suponía iba a revertir la tendencia. Si el FIRE Aero había sido concebido como el salvavidas del modelo, ese salvavidas no estaba funcionando. La caída no se detenía, apenas se hacía un poco más lenta, y ni siquiera eso quedaba del todo claro. Para 1980, Plymouth intentó una última jugada, ampliar la paleta de colores disponibles para el paquete FIRE Aero, dejando atrás esa limitación inicial de solo blanco y negro. Pero llegó demasiado tarde. Ese año, las ventas totales del Aero se desplomaron a menos de 7.000 unidades en todo el territorio estadounidense. Una caída brutal, del tipo que normalmente se explica con un escándalo de seguridad, un retiro masivo de fábrica, alguna denuncia pública que hundiera la reputación del vehículo de la noche a la mañana. Pero no hubo nada de eso. No hubo un accidente sonado. No hubo una investigación federal. No hubo ni siquiera una campaña de prensa negativa que pudiera señalarse como culpable directa. El Aero, con su versión FIRE Aero incluida, simplemente dejó de venderse y Plymouth tomó la decisión de retirarlo por completo de su catálogo. Sin ceremonia, sin explicación pública, sin ningún comunicado que reconociera abiertamente el fracaso. Entonces, ¿qué fue exactamente lo que provocó una caída tan abrupta de 22.000 unidades a menos de 7.000 en apenas un año? La respuesta no estaba en el propio Aero. Estaba a unos metros de distancia, en el mismo edificio corporativo, bajo otra marca de la misma compañía. El verdadero responsable tenía nombre propio, el Dodge Colt. Igual que el Aero, el Colt también era un Mitsubishi disfrazado de auto americano. Pero hasta 1979, el Colt se construía sobre una plataforma distinta, basada en el sedán Lance. Ese mismo año, mientras Plymouth apostaba todo a una calcomanía de flecha en llamas y un motor ahogado por las emisiones, Dodge daba un paso completamente diferente, rediseñó el Colt desde cero. Basándolo esta vez en la plataforma del nuevo Mitsubishi Mirage, un auto genuinamente más moderno, más fresco, con una ingeniería más reciente detrás. El contraste no podía ser más cruel. Mientras el Aero intentaba maquillar un producto que empezaba a sentirse viejo, el Colt se renovaba de raíz. Y el mercado respondió exactamente como cabría esperar. Las ventas del Colt no solo se mantuvieron firmes durante esos años. Explotaron. De 60.000 unidades vendidas en 1979, el Colt saltó a más de 84.000 unidades en 1980. Un crecimiento que, casi centavo por centavo, compensaba exactamente la caída que estaba sufriendo el Aero en el mismo periodo. No hacía falta ser un genio de las finanzas corporativas para entender lo que estaba pasando dentro de Chrysler. No es que los compradores americanos hubieran dejado de interesarse en compactos japoneses rebajeados. Todo lo contrario, seguían comprándolos con entusiasmo. Lo que había cambiado era cuál de los dos hermanos corporativos estaba ofreciendo el producto más fresco, más actual, más deseable en ese momento exacto. Y el Aero, atrapado con una plataforma que empezaba a sentirse desactualizada y un paquete especial que apenas disimulaba sus limitaciones mecánicas, simplemente no tenía forma de competir contra su propio primo corporativo. No perdió la batalla contra Toyota, ni contra Datsun, ni contra ningún rival externo. Perdió la batalla dentro de su propia casa, contra un auto vendido en el concesionario de al lado, bajo el paraguas de la misma compañía madre. Y como si la situación no fuera ya lo suficientemente confusa para el comprador promedio, Chrysler decidió sumar una capa más de caos ese mismo 1979. Ese año, Plymouth lanzó una versión pick-up basada en otro modelo de Mitsubishi, el Forte L200. Y para bautizarla, en lugar de elegir cualquier otro nombre disponible, decidieron llamarla también Aero. Un auto y una camioneta, dos vehículos completamente distintos, sin ninguna relación mecánica real entre sí, compartiendo exactamente el mismo nombre en el mismo catálogo, en el mismo año. Cualquier comprador que entrara a un concesionario Plymouth preguntando por el Aero podía terminar frente a un hatchback deportivo o frente a una pick-up de trabajo, dependiendo de a qué vendedor le hubiera tocado esa mañana. No era solo un problema de identidad de marca. Era, sencillamente, una decisión de mercadeo que sembraba confusión justo cuando el Aero más necesitaba claridad para sobrevivir.
Ese tipo de decisiones, sumadas una tras otra, terminaron de sellar el destino del modelo. No hizo falta un solo golpe fatal. Fue una acumulación silenciosa de errores internos, decisiones de producto mal alineadas entre marcas hermanas, y una competencia directa que ni siquiera necesitaba proponérselo para ganarle terreno mes tras mes. Para 1981, el Arrow, con o sin la flecha en llamas sobre el cofre, ya no existía en ningún catálogo de Plymouth. Con el paso de las décadas, el tiempo y el óxido hicieron lo que suelen hacer con los autos económicos de bajo perfil, los borraron casi por completo. Hoy en día, encontrar un Plymouth Arrow en buen estado ya es una tarea complicada. Encontrar específicamente un Fire Arrow, con su motor de 2.6 litros y su paquete completo de accesorios originales, es todavía más difícil. Prácticamente no existen registros recientes de subastas públicas donde alguno haya cambiado de manos. Los pocos que sobreviven suelen estar en manos de coleccionistas muy específicos, gente que conserva estos autos casi por afecto personal más que por valor de mercado. Y hay algo especialmente melancólico en esa desaparición casi total, porque el Fire Arrow no era, en el fondo, un mal proyecto. Era un buen chasis, comprobado en pistas de carreras por pilotos que sabían exactamente lo que hacían. Atrapado dentro de un motor que nunca pudo mostrar su verdadero potencial por culpa del momento histórico exacto en el que llegó al mercado. Fuera de Estados Unidos, sin las restricciones de emisiones que ahogaban cualquier motor de esa época, el mismo bloque de 2 litros que compartía plataforma con el Fire Arrow lograba entregar alrededor de 100 caballos de fuerza sin mayor esfuerzo. Si a esa misma ingeniería se le hubiera dado espacio para respirar en su versión de 2.6 litros, sin todo el equipo anticontaminante estrangulando cada gramo de potencia, lo lógico es que hubiera podido acercarse a los 120 o incluso 130 caballos. En un auto que apenas pesaba 2.400 libras, esa diferencia no hubiera sido cosmética. Hubiera sido la diferencia entre un auto que finge ser deportivo y uno que realmente lo es. Pero esa versión del Fire Arrow nunca llegó a existir. La que sí llegó fue la que tuvo que negociar con las regulaciones más estrictas que la industria automotriz americana había enfrentado hasta entonces, y el resultado fue un auto que prometía fuego en el cofre y entregaba, en la práctica, una potencia casi idéntica a la del modelo que decía dejar atrás. Ese contraste, entre lo que el auto pudo haber sido y lo que terminó siendo, es quizás la parte más triste de toda esta historia. No fue un mal diseño. No fue una mala idea en el papel. Fue una idea atrapada entre el momento equivocado de la historia automotriz y una decisión corporativa que, sin quererlo, terminó compitiendo contra sí misma. Lo que hace que la historia del Fire Arrow duela un poco más, si se mira con calma, es que Chrysler nunca necesitó un enemigo externo para hundir este proyecto. No hicieron falta japoneses agresivos ganando terreno, ni una crisis del petróleo golpeando de nuevo, ni una demanda legal, ni una investigación de seguridad vial. La compañía se derrotó a sí misma, con sus propias decisiones, dentro de sus propias oficinas. Piénsalo un momento. En el mismo edificio donde alguien decidió gastar recursos en diseñar una calcomanía de flecha en llamas para el cofre del Arrow, en ese mismo edificio, otro equipo de ingenieros y ejecutivos estaba trabajando en darle al Colt una base mecánica completamente nueva. Dos proyectos, dos destinos completamente distintos, decididos por la misma corporación en el mismo periodo de tiempo. Y no es que uno de los dos equipos actuara con mala intención hacia el otro. No había una conspiración interna, ni sabotaje deliberado. Era, simplemente, el resultado natural de una compañía grande tomando decisiones descentralizadas, donde cada marca, Plymouth, Dodge, competía por atención, por presupuesto, por espacio en el mercado. Incluso cuando técnicamente pertenecían a la misma casa matriz. Ese tipo de canibalización interna es más común de lo que la gente suele imaginar en la industria automotriz. Las marcas hermanas, atadas a la misma corporación, muchas veces terminan compitiendo entre sí por el mismo comprador, por el mismo segmento de mercado, casi como si fueran rivales externos. Y cuando eso ocurre, casi siempre hay un perdedor. En este caso, el perdedor tenía nombre, Arrow. Lo curioso es que, desde afuera, nadie podía verlo con claridad en su momento. Los concesionarios seguían vendiendo ambos modelos. La publicidad de cada marca seguía funcionando de manera independiente, como si el otro auto no existiera. Y el comprador promedio, parado frente a dos opciones casi idénticas bajo el mismo paraguas corporativo, simplemente elegía la que le parecía más fresca, más moderna, más atractiva en ese momento exacto.
Y esa opción, año tras año, terminaba siendo el Colt. El Fire Aero, con toda su calcomanía ardiente y su motor hemisférico que nadie se atrevía a llamar Emmy, terminó siendo la víctima silenciosa de una guerra que ni siquiera sabía que estaba peleando. Hay una lección incómoda escondida en toda esta historia, una que muchas marcas automotrices han tenido que aprender por las malas a lo largo de las décadas. No basta con tener un buen producto si la propia compañía está compitiendo contra uno mismo desde adentro. El Fire Aero no fracasó porque fuera un mal auto. De hecho, en varios aspectos concretos era objetivamente mejor que el Aero estándar. Frenaba mejor. Tomaba curvas con más seguridad. Tenía un motor más grande, aunque ese motor no entregara toda la potencia que su cilindrada prometía. Tenía una presencia visual que, amor u odio aparte, lograba que la gente lo notara en la calle. Ese cofre con la flecha en llamas, por más ridículo que pudiera parecer a algunos ojos, cumplía exactamente su función, hacía que el auto destacara. Pero destacar no es lo mismo que vender. Y vender, en ese momento específico de la historia de Chrysler, dependía de un factor que ninguna calcomanía podía solucionar: qué tan moderna se sentía la plataforma debajo de toda esa carrocería. Y en ese aspecto, el Aero ya llevaba años de retraso frente a lo que Mitsubishi estaba desarrollando internamente para otros modelos de la misma familia corporativa. Es fácil, con el paso del tiempo, mirar hacia atrás y señalar el error obvio: haber invertido en un paquete cosmético en lugar de invertir en una base mecánica completamente nueva. Pero desde adentro de una corporación tan grande como Chrysler, con múltiples marcas compitiendo por presupuesto y atención al mismo tiempo, esas decisiones nunca son tan simples como parecen en retrospectiva. Alguien, en algún comité, decidió que el Aero merecía un refresh cosmético y mecánico menor. Alguien más, en otro comité, decidió que el Colt merecía una plataforma completamente nueva. Y esas dos decisiones, tomadas probablemente sin mucha coordinación entre sí, terminaron determinando cuál de los dos modelos sobreviviría la década y cuál desaparecería casi sin dejar rastro. El mercado, al final, no perdona ese tipo de desalineación interna. No le importa si la decisión vino de un comité o de otro. Solo ve dos autos, comparándolos directamente, y elige el que le parece mejor en ese momento exacto. Y en 1979 y 1980, esa elección casi nunca favoreció al Aero. Hoy, casi 5 décadas después de aquel lanzamiento, el Fire Aero sobrevive apenas como una curiosidad dentro de la historia automotriz americana. Un capítulo pequeño, casi olvidado, que rara vez aparece en las listas típicas de autos legendarios de los 70. Pero que sigue teniendo un lugar particular entre coleccionistas de nicho y entusiastas de los rebajes japoneses de esa época. Y quizás esa sea la parte más interesante de toda esta historia: el Fire Aero no necesita ser recordado como un gran auto para merecer ser recordado. Merece un lugar en la conversación precisamente por lo que representa, un ejemplo casi perfecto de cómo una compañía puede hundir su propio producto sin que exista ningún villano externo, ningún escándalo, ninguna mala fe evidente en ninguna parte del proceso. No hubo un ingeniero incompetente detrás del motor de 2.6 litros. Las restricciones de emisiones de la época eran reales, y prácticamente ningún fabricante lograba escapar de ellas sin sacrificar potencia. No hubo un diseñador torpe detrás de la calcomanía de la flecha en llamas. Era, simplemente, el lenguaje visual que dominaba esa era de la industria automotriz americana, y Plymouth lo aplicó siguiendo exactamente la misma fórmula que otras marcas ya habían usado con éxito en otros modelos. El verdadero problema nunca estuvo en ninguna de esas piezas individuales. Estuvo en la falta de coordinación entre dos proyectos hermanos, corriendo en paralelo dentro de la misma corporación, sin que nadie pareciera notar, o quizás sin que a nadie le importara lo suficiente, que uno terminaría comiéndose las ventas del otro. Es una historia que, en el fondo, se repite constantemente en la industria automotriz, solo que rara vez con protagonistas tan claros como en este caso. Dos autos, la misma casa matriz, el mismo periodo de tiempo, dos destinos completamente opuestos. Uno terminó multiplicando sus ventas año tras año. El otro terminó desapareciendo del catálogo en menos de 24 meses, llevándose consigo su propio paquete especial, su motor hemisférico sin derecho a llamarse Emmy. Y esa flecha en llamas que prometía velocidad y terminó, sin quererlo, marcando el camino de salida. Si hay una imagen que resume perfectamente la historia del Fire Aero, es esa flecha estampada sobre el cofre, apuntando siempre hacia adelante, como si el auto estuviera a punto de despegar en cualquier momento.
Una promesa visual de velocidad, de potencia contenida, de algo especial esperando ser liberado apenas se pisara el acelerador. Pero esa flecha nunca llegó a ningún destino. Apuntaba hacia adelante mientras el auto, mecánicamente, se quedaba exactamente donde ya estaba, atado a las mismas limitaciones de emisiones que cualquier otro compacto de su época, entregando la misma potencia que un motor más pequeño y menos ambicioso, compitiendo, sin saberlo del todo, contra su propio hermano corporativo, que en ese mismo momento se preparaba para robarle silenciosamente cada comprador que hubiera podido salvarlo. Ese es, quizás, el final más honesto que se le puede dar a esta historia. No hubo una gran caída dramática, ni un colapso escandaloso que llenara titulares en su momento. Hubo, simplemente, un desvanecimiento lento y silencioso, cifra tras cifra, año tras año, hasta que un día el catálogo de Plymouth ya no tenía espacio para un auto que alguna vez había prometido tanto con tan poco. Y sin embargo, ahí está la parte que vale la pena rescatar de todo esto, el Fire Aero, con todos sus efectos, con todo su maquillaje corporativo. Con su motor ahogado por regulaciones que ningún fabricante podía controlar del todo, sigue siendo un recordatorio fascinante de una era completamente distinta de la industria automotriz. Una era donde una marca podía intentar salvar un modelo entero con una calcomanía y un puñado de mejoras mecánicas reales, sin saber que su verdadero rival no estaba del otro lado del océano, sino unos metros de distancia, dentro del mismo edificio corporativo. Hoy, encontrar uno de estos autos en buen estado es casi un acto de arqueología automotriz. Y tal vez esa escasez, más que cualquier otra cosa, sea el verdadero legado del Fire Aero, no el de un fracaso comercial más entre tantos otros de la época, sino el de un auto que pudo haber sido mucho más. Atrapado para siempre en el momento exacto de la historia en el que nació. Una flecha que ardía en el cofre, pero que nunca llegó a volar.